Bueno, vamos a ver la posición relativa entre los planos. Eh, Tenemos este ejemplo de dos planos, ¿sí? El Pi1 y Pi2. Y lo que vamos a hacer es que con estos planos vamos a hacer un sistema de ecuaciones para determinar su posición relativa. La posición relativa pueden ser que sean incidentes, que inciden en una recta, ¿sí? O sea, dos planos se cortan, ¿sí? Y forman entre ellos una recta, que es esta recta que está acá, ¿sí? Pueden ser paralelos, o sea que no se cortan, ¿sí? Y pueden ser coincidentes. Es decir, que son paralelos porque tienen como el mismo vector paralelo, ¿sí? Pero lo que tienen es que están uno como encima del otro, para decirlo de alguna forma. Coinciden en todos los puntos. Entonces, tendríamos un plano así y el mismo plano arriba, ¿sí? Serían dos planos coincidentes. Entonces, tenemos que averiguar cuál es la posición relativa de estos dos planos. No solo eso, sino que si llegan a ser incidentes, tenemos que averiguar cuál es esa recta que es de intersección entre los dos planos, ¿sí? Entonces, para eso, como hacemos con las rectas en R2, hacemos un sistema de ecuaciones para determinar esa posición. Antes de empezar el sistema de ecuaciones, podemos verificar que no sean paralelos o coincidentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Con esta fórmula, esta reglita práctica, que dice que si yo tengo, primero que nada hay que despejar este D, bueno, igual no es tan necesario, con esto va a alcanzar. La idea sería dividir el A con el A. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? ¿Y quién es D? Bueno, A, B y C son los coeficientes de X, Y y Z, ¿sí? Y D es el término independiente de los dos planos. Entonces lo que tendríamos que hacer es dividir, por ejemplo, el primer plano tiene como A, tiene 1, ¿no? Entonces dividimos 1 con 2, que es el plano de abajo. Y eso tiene que ser igual a el coeficiente de la y del primer plano, que es menos 1, sobre 3. Y esto tiene que ser igual al coeficiente de la z, 1 sobre menos 1. O sea, voy dividiendo los coeficientes de la x con la x, la y con la y, la z con la z, y el término independiente. Y todas estas igualdades tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que cumplirse estas igualdades. Acá estas dos se cumplen porque acá me queda menos 1 y acá me queda menos 1, ¿sí? Pero este me queda menos 1/3, que es distinto a menos 1, y acá me queda 1/2, que es distinto a menos 1/3 y a menos 1. Así que por lo tanto ya con uno que no se cumple, entonces podemos decir que no son paralelos, y en el caso de que se hubiesen cumplido todas las igualdades serían coincidentes. Ven que acá dice A1 sobre A2, B1 sobre B2, todos se cumplen, todos son iguales. Ahora, si hay uno que no se cumple, y ese que no se cumple es el D, podemos decir que son paralelos. Si no se cumple el B, por ejemplo, si todos son iguales menos el B, y ahí ya no son ni paralelos ni coincidentes, ¿sí?
solo le tenemos como permitido que no se cumpla al D, y en ese caso van a ser dos planos paralelos, ¿sí? En el caso de que se cumplan todos, son dos planos coincidentes, o sea que están uno sobre el otro. Como no se cumplió ninguno de los dos, entonces son dos planos incidentes, van a incidir en una recta. Entonces tenemos que hallar cuál es esa recta, ¿sí? En la que van a incidir. Entonces, ¿cómo hallamos? Bueno, las rectas en R3, ¿sí? En R3, solo se pueden escribir de forma paramétrica vectorial o paramétrica cartesiana, ¿sí? ¿De qué forma? Entonces tenemos R, X y Z igual un punto de la recta, X0, Y0, Z0, más T, que es un parámetro, por el vector director de esa recta. Vamos a ver, dx, dy, dz. ¿Sí? Entonces, lo podemos escribir de esta forma o de la forma paramétrica cartesiana, que es lo mismo, los mismos datos que tenemos acá, pero escrito como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? X0 más t por dx, y 0 más t por dy, z0 más t por dz. ¿Sí? Esas son las dos formas en las que puedo escribir una recta en R3. No la puedo escribir de forma general, porque la forma general con la Z ya vendría a ser un plano, no vendría a ser una recta, ¿sí? Entonces, en R3 no se pueden escribir de forma general las rectas, solo de forma paramétrica vectorial y paramétrica cartesiana. Entonces, para escribir esta recta, que va a ser la intersección entre los dos planos, vamos a tener que elegir una de estas dos formas y, y buscar los datos que me hacen falta para escribir estas rectas. En este caso, los datos que me hacen falta son un vector paralelo a la recta, ¿sí? Un vector D paralelo a R, ¿sí? Y un punto P que pertenece a R, ¿sí? A la recta. Entonces, con nuestros planos, nuestros dos planos que tenemos, vamos a tratar de conseguir esas dos cosas. ¿Cómo conseguimos el vector director o el vector paralelo a la recta? Bueno, muy fácil. Nosotros ya habíamos visto que cuando yo hago el producto vectorial de dos vectores, ¿sí? Me va a dar siempre un normal. Supónganse que yo tengo, no sé, dos vectores así. Si yo hago el producto vectorial entre estos dos, me va a dar un vector normal a los dos vectores, ¿sí? Entonces, si yo hago el producto vectorial entre los vectores normales de estos planos, me va a devolver el vector paralelo a la recta R, ¿sí? Si yo hago el normal a este y normal a este otro, el vector resultante, cuando haga el producto vectorial, va a ser el paralelo a la recta R de intersección. Entonces voy a empezar haciendo eso. Voy a tomar mi sistema de ecuaciones, los vectores normales los sacamos desde los coeficientes de nuestros planos. Entonces de normal
a pi1 va a ser 1 menos 1, 1. Y en normal a pi2 va a ser 2, 3, menos 1. Cuando yo hago el producto vectorial, ¿sí? Pongo los versores, IJK, los normales, 1, menos 1, 1, 2, 3, menos 1. Y ahora voy a hacer este determinante de la forma que se me haga más fácil. Yo voy a hacerla como venimos haciendo en las clases, ¿sí? Y elimino fila y columna de I, y pongo el determinante que me queda, menos J, elimino fila y columna de J, y me queda el 1, 2, 1 menos 1, más K, elimino fila y columna de K, y me queda 1 menos 1, 2 y 3. Y ahora hacemos los determinantes. Acá yo ya los tengo hechos, pero ustedes lo pueden ir haciendo. Me va a quedar menos 2i más 3j más 5k. ¿Sí? Es fácil, hacemos este por este, así diagonal y menos contra diagonal. Este vector que tenemos acá va a ser nuestro vector, lo voy a escribir de esta forma, 3, 5, y va a ser nuestro vector paralelo a la recta R. ¿Sí? Ese es nuestro vector D. Entonces ya tenemos una parte, tenemos el vector D. Esto ya lo tenemos. Ahora solo nos faltaría un punto de esa recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, volvemos al sistema de ecuaciones que teníamos. Y para hallar un punto, como tenemos dos ecuaciones con 3 incógnitas, o sea, nos sobra una incógnita, lo que vamos a hacer es darle un valor arbitrario a una de las incógnitas. Por ejemplo, la x. ¿No? Yo digo, x es 0. ¿Sí? Algún punto seguro de la recta va a haber en donde x sea 0. No importa, o sea, o le puedo dar otro valor, no sé, y igual 3, no sé. El valor que yo quiera a la variable que yo quiera, pero una sola. No es que a todas les damos un valor arbitrario, sino que a una tomo una variable y le pongo un valor cualquiera. Total, seguramente va a haber algún punto de la recta que tenga esa, esa coordenada, en este caso en x, ¿sí? Entonces, como dije que x era 0, esto se me hace 0, 2 por 0 también 0, ¿sí? Y me queda menos i más z menos 1 igual 0. Y abajo me queda 3i menos z más 1 igual 0. Bien, entonces, acá lo hacemos como un sistema de ecuaciones normal, como hicimos antes. Puede ser por sustitución, puede ser por igualación, por sumas y restas, por Gauss, si se animan, ¿sí? Puede ser por cualquier método que conozcan ustedes. Yo lo voy a hacer por sustitución. Voy a despejar de la primera ecuación, despejo la z. Entonces me queda i más 1, paso este sumando, me queda i más 1.
Y de la segunda ecuación voy a sustituir ese z me queda 3i menos i más 1 más 1 igual 0. Entonces me queda acá 3i menos 1 más 1 igual 0. Menos 1 más 1 se cancela. Me queda 2i igual 0. Y cuando paso el 2 dividiendo, me queda i igual 0. Y acá vuelvo a la primera ecuación, reemplazo a la i por lo que me dio, z igual 0 más 1, z igual 1. Y entonces tengo el punto P, que va a ser x igual 0, que es lo que puse como primera condición, y igual 0, que es lo que me dio después, y z igual 1. El punto 0, 0, 1. ¿Sí? Va a pertenecer a la recta. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya podemos escribir la forma de la recta. La recta de intersección entre el plano Pi1 y Pi2 va a ser, siempre se pone x y z, igual, el punto P, 0, 0, 1, más T, que es el parámetro, por el vector que nos había quedado antes, que era acá arriba, el menos 2, 3, 5. ¿Sí? Entonces volvemos acá. Menos 2, 3, 5. Entonces, la intersección entre el plano Pi1 y Pi2 es la recta R que tiene como punto, como uno de sus puntos, al punto P, que pertenece a la recta R, que es 0, 0, 1. Podría haber sido otro punto, ¿eh? Depende del valor que yo le dé a X, o a Y, o a Z, ¿sí? Eso les puede dar, porque acuérdense que las rectas tienen infinitos puntos, entonces te puede dar este o te puede dar otro, siempre tiene que pertenecer a la recta, ¿sí? No puede ser un punto cualquiera que yo invente, sino que tiene que pertenecer a la recta. Entonces, y el vector D paralelo a la recta R, ¿sí? Entonces, este es nuestro resultado final. En el caso de ser coincidentes o paralelos, directamente se aclara, son paralelos o son coincidentes, y no se busca una recta de intersección porque no la va a haber, ¿sí? Va a ser el mismo plano si son coincidentes, o nada, vacío, si son incidentes. Perdón, si son paralelos. Bueno, y acá tenemos el GeoGebra, en donde se ven los dos planos. Yo grafiqué los dos planos que teníamos al principio, el Pi1, que es el que dice EC1, y el Pi2, que es el que dice EC2, ¿sí? Son los dos planos que teníamos al principio, y quería mostrarles cómo se veía, ¿sí? Para que puedan ver bien gráficamente la intersección, ¿no? El Pi1 es el celeste, y el Pi2 es el rosado que está acá, y fíjense que cuando se intersectan forman esta recta azul que vemos acá, ¿sí? Fíjense que el GeoGebra lo que hace es mostrar la forma de la recta, ¿sí? Acá, y fíjense que el parámetro está en forma paramétrica vectorial. Fíjense que el parámetro es el lambda, pues yo le había puesto t, es lo mismo, pero que el vector es el mismo que nos quedó resultante a nosotros, ¿sí? Menos 2, 3, 5. Y el punto, fíjense que tomó un punto medio feo, 0,21, menos 0,32, ¿no? Puede dar cualquier punto de la recta, ¿sí?
Por eso les decía antes que no se preocupen si les da otro punto, porque eso depende del valor que ustedes les hayan dado a X, Y o Z, ¿sí? Y acá, para verificar que el 001 era un punto de la recta, lo grafiqué, y fíjense que es el punto este A, que está acá sobre la recta azul, ¿sí? Entonces así lo pueden ver de forma gráfica.